get started. Vamos a comenzar, muchachos. Siéntense, por favor. We are talking about the canon of Scripture. Estamos hablando del canon de la Escritura. We have seen how the church was able to verify the Old Testament canon. Vemos cómo la iglesia fue capaz de verificar el canon de la Escritura. And as a result of that, they basically accepted the Hebrew Bible of the Jews. Como resultado de eso, básicamente aceptaron la Biblia de los judíos. And then we saw the tests for the New Testament books. Y luego vimos la prueba para los libros del Nuevo Testamento. And we saw that their primary concern was apostolic authority. Y vimos que la preocupación principal era la autoridad apostólica. And by the 4th century, the canon had been fully discovered and verified. Y para eso, del cuarto siglo, ya los libros del canon habían sido descubiertos y verificados. The church was in agreement at the church councils. La iglesia estuvo de acuerdo en los concilios eclesiásticos. And no church council after the 4th century made any changes to the canon. Y ningún concilio eclesiástico después del cuarto siglo le hizo algún cambio a este canon. So the question we are dealing with now is the canon of Scripture closed? Y la pregunta con la cual estamos lidiando ahora es esta: ¿el canon de la Escritura está cerrado? The answer to that question is yes. Y la respuesta a esa pregunta es sí. Every inspired book has been discovered and included in the canon. Todo libro inspirado ha sido descubierto e incluido en el canon. There are no undiscovered inspired books hiding out there. No hay ningún libro no descubierto como escondido por allá afuera que sea libro inspirado por Dios. And there will be no new inspired books coming in the future. Y no habrá ningún libro inspirado que pueda aparecer en el futuro. And to confirm that viewpoint, let me give you 5 considerations. Y para considerar esa perspectiva, pues quiero darles entonces 5 consideraciones del por qué el canon está cerrado. Number 1. Número 1. Consider the fact that the book of Revelation describes end-time events that lead to eternity. Consideren el hecho de que el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, describe tiempos del fin o eventos del tiempo del fin que guían al futuro de la eternidad. Revelation basically takes us to the end of time and into eternity future. Básicamente Apocalipsis nos lleva a los eventos del tiempo del fin y a la eternidad futura. That completes the entire time period that God created. Eso completa todo el periodo de tiempo que Dios creó. In Genesis 1:1, we saw where time was created by God. En Génesis 1:1 vimos cómo el tiempo fue creado por Dios. The Bible begins by saying, in the beginning. La Biblia comienza diciendo así: en el principio. Now that was not referring to the beginning of God. Ahora, eso no se estaba refiriendo al principio de Dios. Because God has no beginning or end. Porque Dios no tiene ni principio ni fin. It is referring to the beginning of all of God's creation and time. Está refiriéndose al comienzo de toda la creación de Dios y al tiempo. The Bible then speaks about what happens during time. Y la Biblia luego habla de lo que pasó durante el tiempo. And when we come to Revelation, Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, by the end of the book, we see that time has come to a conclusion. y al final del libro vemos que el tiempo ha llegado a una conclusión. And we enter into the eternal state where there is no Y time. luego entramos allí al estado eterno donde supuestamente no hay tiempo.
And so the 66 books that we have cover the entire span of time that God created. Así que los 66 libros que nosotros tenemos cubren todo el espacio de tiempo que Dios ha creado. Which would indicate that we have all of the books that God intended to give us. Lo que indicaría entonces que nosotros tenemos todos los libros que Dios tenía como propósito darnos. Because God has covered everything from the beginning to the end of time. Porque Dios ha cubierto todo desde el principio hasta el final del tiempo. Consideration number 2. La segunda consideración. At the end of the Old Testament, there was a long period of silence. Al final del Antiguo Testamento hubo un largo periodo de silencio. No new books of the Old Testament were added after Malachi. Después de Malaquías no se añadieron más libros al Antiguo Testamento. When you consider that over 1,000 years, 39 books were written, Y cuando ustedes consideran ese periodo de más o menos o más de 1000 años donde el Antiguo Testamento fue escrito, that is an average of about one book every 25 years. eso es más o menos un promedio de un libro cada 25 años. But from the year 400 BC Pero desde el año 400 antes de Cristo to the year 45 AD, al año 45 antes de Cristo, that's a period of about 450 years. este es un periodo más o menos de unos 450 años. No new books were written. Y durante este periodo no se escribió ningún libro nuevo. And not only that, no prophetic voice was heard. Y no solamente eso, sino que no se escuchó voz profética. No prophets, no written revelation. No hubo profetas y no hubo revelación escrita. And so the Old Testament canon was complete with Malachi. Así que entonces el canon del Antiguo Testamento fue completo o completado con Malaquías. And God completed the Old Testament canon, followed by a long period of silence. Y Dios completó el canon del Antiguo Testamento seguido de un largo periodo de silencio. We are now experiencing the same pattern Y- after the completion of the New Testament. Y ahora estamos experimentando el mismo patrón después de la completación del canon del Nuevo Testamento. It seems to be the plan of God that when a testament is complete, there is a period of silence that follows. Parece ser el patrón de Dios que cada vez que un testamento es completado, le sigue un periodo largo de silencio. John wrote the book of Revelation about the year 95. Juan escribió el libro de Apocalipsis para eso el año 95 después de Cristo. And when John completed the book, Y cuando Juan completó el libro, the canon of the New Testament was complete. el canon del Nuevo Testamento se completó. And once the canon is complete, Y una vez que el canon se completó, it is also closed. también entonces se cerró. And we've now seen another long period of silence following the completion of the New Testament canon. Y ahora estamos viendo nuevamente un largo periodo de silencio después de la completación del canon del Nuevo Testamento. Consideration number 3. Vamos a mirar la consideración número 3. At the end of the Old Testament canon, Al final del canon del Antiguo Testamento, there were no new prophetic writings after Malachi. después de Malaquías, no hubo más escritos proféticos. One reason for that is there were no prophets that came Y una, after Malachi. y una razón para eso es que no hubo más profetas que vinieron después de Malaquías. And
With no prophets, there was no one to speak for God. Y sin profetas no había quien hablara en representación de Dios. Therefore, there was no one to write the Word of God. Por tanto, no había quien escribiera la palabra de Dios. In the New Testament era, En la era del Nuevo Testamento, the church considered apostolic authority the primary mark of an inspired book. la iglesia consideraba la autoridad apostólica como la marca primordial de un libro del canon. And so, if there is going to be inspired writing in the New Testament era, Así que si va a haber escritos inspirados en la era del Nuevo Testamento, it would have to be done by one of the apostles that Christ commissioned. tiene que ser escrito por uno de los apóstoles que Cristo comisionó. But as you certainly know, Pero como ustedes saben de seguro, all of those apostles have died. todos estos apóstoles ya murieron. The last living apostle El was John, El último apóstol que vivió fue Juan. and he died in about the year 100. Y él murió más o menos en el año 100. At the death of the apostle John, Cuando muere el apóstol Juan, there were no more apostles. ya no hubo más apóstoles. And if there's no more apostles, Y si ya no hay más apóstoles, there can be no more apostolic writing ya no pueden haber más escritos apostólicos with apostolic authority. con autoridad apostólica. The only way that a New Testament book could possibly be written today La única manera de que un nuevo libro apostólico pudiera ser escrito en el día de hoy, if God would somehow miraculously raise one of the apostles from the dead. es que Dios de alguna manera milagrosa levantara a algunos de los apóstoles de entre los muertos. But we have no reason to believe that anything like that would ever happen. Pero no tenemos razones para creer que algo como eso pudiera ocurrir. Furthermore, in the book Adicio- of Jude, Adicionalmente, en el libro de Judas, in verse 3, en el versículo 3, we were told that the New Testament scriptures were once delivered to the saints. allí se nos dice en el libro de Judas, en el versículo 3, que las escrituras fue dada una vez a los santos. And so this indicates that there would be a period of time Y esto indica que habría un periodo de tiempo where God would deliver the New Testament to the church. donde Dios entregaría el Nuevo Testamento a la iglesia. And as it turns out, the period of time would be the apostolic era. Y llega a ser que este periodo de tiempo sería entonces la era apostólica, Which would be characterized by the presence of living apostles la cual sería caracterizada por la presencia de apostólicos vivientes, es decir, que viven para esa época, who received their teaching and their commission directly from the Lord Jesus que Christ. reciben la enseñanza y la comisión directamente de nuestro Señor Jesucristo. So this third consideration of no apostles, I think, makes a solid case for the closing of the canon. Así que esta consideración de que no hay más apóstoles es una consideración sólida en cuanto a la clausura del canon del Nuevo Testamento. And probably that is really all the evidence we would need. Y eso es probablemente toda la evidencia que necesitaríamos. But there are two more considerations that I think add to the certainty of the closed canon. Pero hay dos consideraciones más que le añadirían certeza a la clausura del Nuevo Testamento, del canon del Nuevo Testamento. The first one is from Revelation 22, La primera aparece en Apocalipsis 22, verses 18 and 19. versículos 18 y 19. As you know, Revelation is the last book of the Bible, Como ustedes saben, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. What is the chapter? and chapter 22 Allí en el capítulo 22 is the last chapter of that book,
que es el último capítulo de este libro, and we see that God leaves us with a final warning at the end of the last book. y vemos que Dios nos deja con una última advertencia con respecto a este último libro. And you may be familiar with these two warnings. Y pueda que ustedes estén familiarizados con estas dos advertencias. Verse 18 is a warning not to add to these things. El versículo 18 es una advertencia de no añadirle a estas cosas. And verse 19 is a warning not to take away from the words of the book of this prophecy. Y el versículo 19 es una advertencia de no quitarle a las palabras de esta profecía. And so both of these warnings together indicate that the canon is complete and closed. Así que ambas advertencias indican de que el canon del Nuevo Testamento está cerrado. Nothing needs to be added, Nada necesita ser añadido. and certainly nothing should be taken away. Y ciertamente nada debe ser quitado de ella. And so this passage is a warning that recognizes that no additional books will come later. Y esto es una indicación de que ningún libro adicional vendrá en el futuro. Now, sometimes people will try to argue that John is only talking about the book of Revelation. Bueno, algunas personas tratan de argumentar de que aquí Juan está hablando solamente del libro de Apocalipsis. And he is saying don't add to the book of Revelation. Y dicen que no se le añada nada al libro de Apocalipsis. But the church has always interpreted this passage as not adding to the Bible. Pero la iglesia no siempre ha interpretado esto como añadirle algo a la Biblia. But personally, I don't think it makes any difference which way you want to interpret it. Pero yo no creo personalmente que haya alguna diferencia en qué forma lo interpretemos. Because if you add to the book of Revelation, Porque you're si- adding to the Bible. Porque si le añades al libro de Apocalipsis, en última le estás añadiendo a toda la Biblia. So it really is not important Así que realmente no es importante whether John is talking about Revelation or the whole Bible. si Juan está hablando aquí de solamente Apocalipsis o de toda la Biblia. It would be unthinkable to go back to one of Paul's books and add to it. It would be, Unthinkable. can you say the other In part? other words, it would be a really bad thing to do. Sí, en otras palabras, esto sería una idea pues desastrosa de hacer, de tratar de quitarle al libro. And so I'm sure that John had a much broader scope of this warning than simply his particular book. Yo estoy seguro de que Pablo tenía un espectro más amplio en cuanto a hablar de quitarle o añadirle a este libro particular. Now, it's important to notice, however, that the command not to add or take away comes with warnings. Y es importante notar que este mandamiento de no añadirle y no quitarle se nos expone aquí en la Biblia como una advertencia. Back in the book of Deuteronomy, chapter 4, Si vamos allá atrás a Deuteronomio capítulo 4, we find a similar kind of, not warning, but command. encontramos allí no una advertencia sino un mandamiento similar. Deuteronomy 4:2. Y miren el versículo 2 del capítulo 4. Moses said, "Do not add to the word which I command you, Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, neither take away anything from it." ni disminuiréis de ella. And then he concludes by saying, "Keep the commandments." Y luego concluye diciéndoles que guarden los mandamientos. You'll notice that there's a command not to add or take away from the books of Moses. Y miren, ustedes pueden notar aquí que es un mandamiento de no quitarle ni añadirle a los libros de Moisés. But you'll also notice that there's no warning associated with it
Pero también notarán que no hay ninguna advertencia asociada con ello. And so this, I believe, would be a reference only to the Pentateuch. Y yo creo que esto es solamente una referencia con respecto al Pentateuco, Because clearly there were more books added after Moses, porque claramente hubo más libros que se añadieron después de Moisés, starting with Joshua comenzando con Josué all the way to Malachi. y todo el trayecto hasta Malaquías. If the reference here in Deuteronomy is to the entire Old Testament, Y si la referencia aquí en Deuteronomio es con respecto a todo el Antiguo Testamento, which it could refer to, a lo cual podría referirse, then it's still important to notice that there's no warning, y también es importante notar que no hay advertencia, because it's clear there was more to come, porque es claro que habría más cosas que vendrían, which was the New Testament. lo cual sería entonces el Nuevo Testamento. And so there is not a finality to the command of Deuteronomy like there is in Revelation. Así que no hay un fin, una finalidad con respecto a este pasaje de Deuteronomio comparado con el de pasaje de Apocalipsis. Notice what the warnings are in Revelation. Vamos a Apocalipsis y veamos las advertencias que aparecen allí. If you add to these things, Si le añadimos a estas cosas, God will add unto him the plagues that are written in this book. Dios añadirá a esta persona las plagas que están escritas en este libro. And if you have read the book of Revelation, you see Y si how ustedes, severe the plagues are. y si ustedes han leído el libro de Apocalipsis, van a ver cuán serias son las plagas. So that should give anyone cause to be very hesitant to add to these words. Así que esto causaría que alguien dude para añadirle a estas palabras. But the consequence of adding, Pero la consecuencia de adicionarle, as severe as it is tan severa como lo es not as severe no es tan severa as the consequence for taking away from the book. como la consecuencia de quitarle a las palabras de esta profecía. If you take away from the words of the book of this prophecy, Si le quitas a las palabras de esta profecía, God shall take away his part out of the book of life Dios quitará su parte del libro de la vida and out of the holy city y de la santa ciudad and from the things which are written in this book. y de las cosas que están escritas en este libro. That can only mean one thing. Eso puede significar una sola cosa. Whoever takes away from the Bible Quien quiera que le quite a la Biblia will spend eternity in hell. pasará la eternidad en el infierno. That would be the most severe of all consequences. Esa sería la consecuencia más severa de todas. Remember, just 2 chapters earlier in Revelation, Recuerden, justo 2 capítulos atrás en Apocalipsis, John wrote, "Whoever was not found in the book of life was Juan- cast into the lake of fire." Juan escribió allí en el capítulo 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. So, if the name is not in the book of life, Así que si el nombre no está en el libro de la vida, then eternity in the lake of fire awaits. entonces le espera una eternidad en el lago de fuego. So these warnings have a finality to them that is not present in the Deuteronomy warning. Así que estas advertencias tienen una finalidad presente que no aparece en los versículos de Deuteronomio. And I think it demonstrates that God is very serious about maintaining the canon of Scripture as he gave it through the writing of John. Y esto mira entonces cuán seriamente Dios mira la escritura
como para mantener el canon con los libros que Él quiso darnos a nosotros. Now, there were many good books that were written after John wrote Revelation. Bueno, hubo muchos buenos libros que se escribieron después de que Juan escribió Apocalipsis. But the church never attempted to put any of these books into the canon of Scripture. Pero la iglesia nunca intentó colocar estos libros en el canon del Nuevo Testamento. And even though they were good books with religious value, Y aunque fueron buenos libros que tenían valor religioso, I think the church took very seriously the warning of Revelation. yo creo que la iglesia tomó muy seriamente la advertencia de Apocalipsis. And they did not want to add even one book to the canon that God did not inspire. Y ellos no querían añadirle ni siquiera un libro al canon que Dios no hubiera inspirado. And they certainly did not want to leave out an inspired book from the canon. Y con seguridad no querían sustraer un libro de los libros que pertenecen al canon. And I think this helps to explain why it took the church almost 300 years to finally determine or accept the inspired books into the canon. Y esto explica por qué a la iglesia le tomó más o menos unos 300 años el determinar y aceptar los libros que ahora tenemos en el canon. Now there's one more consideration on the issue of the closed canon. Hay una consideración más en el asunto del canon cerrado. And I think it's interesting that this last consideration actually has controversy about it today. Y creo que este punto es algo que tiene mucha controversia en el día de hoy. It is a consideration that comes to us from Paul's first letter to the Corinthian church. Y es una consideración que viene de la carta que Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios, la primera carta. And I think it's interesting that today there seems to be multiple interpretations of this passage. Y creo que es interesante ver que en el día de hoy hay múltiples interpretaciones de este pasaje. But it's also true Pero también es verdad that the early church que la iglesia primitiva actually understood this passage to support the closing of the canon. de hecho creían en este pasaje como un pasaje que apoya la clausura del canon. And so the text I'm referring to is 1 Corinthians 13, verses 8 to 12. Así que el texto al cual me estoy refiriendo es 1 Corintios 13, del 9 al 12. And I think it would be important for you to hear an exposition of this passage Y yo creo que sería bueno para ustedes escuchar una exposición de este pasaje, so that you can at least consider it and study it para que ustedes al menos lo consideren y lo estudien and see if you come to the same conclusion that I have, y ver si ustedes pueden llegar a la misma conclusión que yo tengo. because even though there is much alternative interpretation of this passage today, Porque aunque haya mucha interpretación alternativa para este pasaje en el día de hoy, the view that I'm going to present to you is still the majority view. la perspectiva que les voy a presentar todavía sigue siendo la perspectiva mayoritaria. What I'm referring to is that little phrase in verse 10 A lo que me quiero referir es a esta pequeña frase que aparece en el versículo 10. that which is perfect. Dice aquí, en el versículo 10 dice, lo perfecto. And the question is, what is Paul referring to Y la, when he says that which is perfect? y la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando él escribe lo perfecto? So to properly understand this text, Así que para entender apropiadamente este texto,
we need to consider it in its context. Necesitamos considerarlo en su contexto. Remember, context is the principal component of proper interpretation. Recuerden que el contexto es el componente principal de la interpretación apropiada. Oftentimes, you will come to a false interpretation because you only look at a verse and you do not consider the context in which it was written. A menudo se llega a una falsa interpretación o una interpretación incorrecta porque simplemente se considera el versículo que está ahí y no se considera el contexto de este. And so the best way to safeguard your interpretation is Así- to consider the entire context of the verse. Así que la mejor manera de salvaguardar nuestra interpretación es considerar todo el contexto en el cual está el versículo. So we're going to, first of all, remind you of the context of 1 Corinthians. Bueno, en primer lugar les voy a recordar el contexto de Primera de Corintios. Remember, the entire book was written as a correction to wrong practice in the church. Recuerden que todo el libro fue escrito como una corrección para prácticas incorrectas dentro de la iglesia de Corinto. The Corinthian church had many areas where they were not practicing correct doctrine. Y recuerden que la iglesia de los Corintios tenía muchas áreas en las cuales ellos no tenían buenas prácticas conforme a la doctrina correcta. They were not clear on how to properly exercise church discipline. Ellos no tenían todo muy claro en cuanto a cómo ejercitar la disciplina eclesiástica. Eso no lo tenían muy claro. They were not clear on the issue of marriage and divorce. No lo tenían muy claro en el asunto del matrimonio y del divorcio. They were not clear on the issue of giving. No tenían muy claro el asunto de dar. They needed instruction on the covering. Ellos necesitaban instrucción, covering, The covering. ellos necesitaban instrucción en cuanto a cómo cubrirse, especialmente las mujeres. They were not performing the Lord's Supper in a proper manner. Ellos no estaban administrando la cena del Señor de la manera apropiada. But probably their biggest problem came in the area of spiritual gifts. Pero probablemente el problema más grande que tenían se muestra en el asunto de los dones espirituales. And so Paul wrote 3 chapters on the proper understanding and use of spiritual gifts. Así que Pablo escribe 3 capítulos sobre el entendimiento apropiado y el uso apropiado de los dones en la iglesia. This is clearly the longest passage on a single problem. Y esto es claramente el pasaje más largo en cuanto a un problema singular. And so Paul apparently needed to do a lot of teaching to correct multiple errors on this issue. Así que probablemente Pablo tuvo que hacer mucha enseñanza para tratar de corregir los múltiples errores que se estaban presentando en la iglesia de los Corintios. So in chapter 12, he introduces the subject of spiritual gifts. Así que si miran allí en el capítulo 12, él introduce el tema de los dones espirituales. And he points out that not every person has every gift. Y él resalta que no todas las personas tienen el mismo don. He also points out that you cannot choose what gift you want. Y también apunta a que nosotros no podemos escoger qué don queremos. It is the sovereign spirit that gives you the gifts he wants you to have. Es el Espíritu Soberano quien nos da los dones que Él quiere que nosotros tengamos. And he pointed out the danger of coveting spiritual gifts that you don't have. Y él resalta el asunto de codiciar los dones espirituales que no tenemos. And when we come to chapter 13, Cuando llegamos entonces al capítulo 13, Paul is trying to show the church that there is a much
better way to live than to covet spiritual gifts. Pablo entonces les muestra a ellos que hay una mejor forma de vivir que codiciando los mejores dones. And so he begins talking about the significance of a loving attitude among believers. Así que él comienza a hablar acerca del significado de una actitud amorosa entre los creyentes. And after going through a very extensive list of the characteristics of biblical love for one another, Y después de pasar por una lista de características del amor bíblico hacia los otros, he comes to the conclusion in verse 8, en el versículo 8 él llega a una conclusión. love never fails. Dice, el amor nunca deja de ser. And then he compares this great exposition on love to the temporary spiritual gifts that the church was misusing. Y luego él compara esta exposición que hace del amor con la lista de dones que la iglesia está usando mal. And so in verse 8 he says, Y miren que en el versículo 8 dice, prophecies shall fail, las profecías se acabarán, tongues shall cease, cesarán las lenguas knowledge shall vanish away. y la ciencia acabará. Now, he picks three spiritual gifts Así que él toma 3 dones espirituales that are all temporary in their usefulness. que ellas todas son temporales en el uso que tienen. Prophecy, tongues, and knowledge. La profecía, las lenguas y y la ciencia. Now, prophecy was the gift of receiving revelation Ahora, directly from God and teaching it in the church. la profecía es ese recibir directamente de Dios sus palabras y enseñarlas a la iglesia. We know from the book of Ephesians that some of the gifted men in the church were prophets. Y sabemos del libro de los Efesios que algunos de los hombres dotados de la iglesia eran profetas. He lists apostles, Miren que él lista a los apóstoles, prophets, a los profetas, evangelists, a los evangelistas and teaching pastors. y a los maestros o a los pastores maestros. And in the New Testament era, there were prophets in the churches. Y en la era del Nuevo Testamento, en las iglesias habían profetas. In fact, some of them are listed for you by name in Acts 13. De hecho, algunos de ellos son listados o mencionados por nombre en Hechos 13, Acts 13. en Hechos 13. And they were called teaching prophets. Y a ellos se les llamaba profetas maestros. But the question is, Pero la pregunta es, if the prophets were teaching New Testament truth in the churches, si los profetas estaban enseñando verdades del Nuevo Testamento a las iglesias, where did they get that truth? ¿de dónde obtuvieron esa verdad? You know, when we think about church today, Bueno, nosotros pensamos en cuanto a la iglesia en el día de hoy, we sometimes assume that this is the way church has always been conducted. y a menudo nosotros asumimos que esta es la forma como la iglesia siempre se ha conducido. You all go to church, right? Todos ustedes van a la iglesia, ¿verdad? We have any backsliders here? that ¿Tenemos never aquí, go? tenemos alguno aquí que no vaya a la iglesia? You all go to, what do you do in your church when you go there on Sunday? ¿Qué hacen ustedes en la iglesia cuando van el domingo a ella? What's one thing you do? Hay una cosa que ustedes hacen. ¿Qué hacen? What? A ver, ¿qué You hacen? don't know what happens in church? ¿Ustedes no saben qué ocurre en la iglesia? No, we sit down and listen to the sermon. Okay, you listen to a sermon. What Se else do you escucha un sermón, ¿qué más hacemos? We sing, do? You sing. Okay, what cantamos, else do you do? ¿qué más hacemos? We pray, You pray. What else oramos. do you do? Qué más se hace en la iglesia? Read the Bible. Okay, what else do you do? ¿Qué más? We talk to brothers and sisters. Do you
give an offering? ¿Ustedes ofrendan? You do that? ¿Sí? Okay. It's funny, that's when people can't remember. Bueno, es gracioso que eso es lo que la gente no recuerda. That's an important part of worship. Esa es una parte importante de la adoración. Maybe you don't do this every Sunday, Bueno, a lo mejor ustedes no hacen eso todos los domingos, but there's one very important thing. pero hay una cosa muy importante. There's bread, there's a cup, Tenemos el pan, hay una copa, the Lord's Supper, the Lord's Supper. la cena del Señor. So that's pretty typical of what happened in the first century church. Bueno, eso es bastante típico de lo que pasaba en la iglesia del primer siglo, Because that's what it says in Acts 2. porque eso es lo que dice en Hechos capítulo 2. When they got together, they observed the Lord's Supper, Cuando ellos se reunían, tomaban la cena del Señor. they prayed, Ellos oraban, they fellowshipped, ellos compartían compañerismo and they continued in the apostles' doctrine. y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. So on the day of Pentecost, Así que en el día del Pentecostés 3,000 souls were saved, se salvaron 3,000 almas, they were baptized, fueron bautizados and on the first Sunday after Pentecost, they met for church to worship. y en el primer domingo después del Pentecostés se reunieron en la iglesia para adorar And they probably sang a song. y probablemente cantaron una canción. The Bible doesn't say that, but La, we la can Biblia, assume they did. la Biblia no dice eso, pero asumimos que ellos sí se reunieron And they prayed, y oraron and they fellowshipped. y tuvieron compañerismo. And then James, the pastor of the Jerusalem church, Y luego Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, did what every good pastor does. hizo lo que cualquier pastor bueno hace. He stands up in the pulpit Él se para en el púlpito and he says to the congregation, y él le dice a la congregación, today we're going to talk about justification. hoy vamos a hablar de la justificación. So open your Bibles to Romans chapter 5. Así que abran la Biblia en Romanos capítulo 5. And one of the deacons says, James, Y uno de los diáconos le dice, Santiago, Paul hasn't written the book of Romans yet. Pablo todavía no ha escrito el libro de Romanos. It won't be written for another 20 years. No se escribirá sino dentro de 10 años. Oh, well, open to the book of James. Bueno, entonces abran al libro de Santiago. And then James, but I haven't written that book Pero entonces yet. Santiago dice, bueno, pero yo todavía no lo he escrito. In fact, he wouldn't write it for another 15 years. De hecho, él no lo escribiría sino en unos 15 años después. So what's the pastor going to do? Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el pastor? Is he going to say, well, since we don't have the New Testament, everybody go home? Va a decir entonces, bueno, como no tenemos el Nuevo Testamento todavía, entonces váyanse todos para la casa And come back at the end of the century Y when the vengan al- Bible is complete. y vengan al final del siglo cuando completemos la Biblia. Is that what they did? ¿Eso fue lo que hicieron? No, of course not. Por supuesto que no. God had a plan. Dios tenía un plan. God knew that the pastors of the churches needed revelation to preach. Dios sabía que los líderes de la iglesia en el primer siglo necesitaban revelación de Dios para predicar. And so he gave special spiritual gifts so that that could happen. Así que Él dio dones espirituales especiales para que esto pudiera ocurrir. He gave the gift of prophecy. Entonces dio el don de profecía, He gave the gift of knowledge. dio el don de So ciencia, that divine truth could come directly to the prophet, para que la verdad divina viniera directamente al profeta, the teaching prophet, el profeta maestro, and he could teach the church New Testament truth. y que Él le pudiera enseñar a la iglesia verdades del Nuevo Testamento. Until the day that the New Testament would be written, Hasta el día en el cual el Nuevo Testamento sería escrito. and then that gift wouldn't be necessary anymore, Entonces ya en ese entonces este don no sería más necesario, because once the word was written, porque una vez la palabra estaba escrita, everybody can get the same divine revelation by Todo- reading the Bible. todo el mundo puede obtener la misma revelación divina leyendo la Biblia. And that's why in verse 8,
Y por eso es que en el versículo 8 Paul says, prophecies shall fail. dice, las profecías se acabarán. That means they'll come to an end. Eso lo que quiere decir es que vendrán a un final. That gift will no longer be needed. Ese don ya no será necesario. Same way with knowledge. Y lo mismo con la ciencia. Vanish away. Se irá también, se acabará. Because now we don't need a gift of knowledge. Porque ahora nosotros no necesitamos un don de ciencia. We have the complete scripture and the Holy Spirit guides us into truth. Nosotros tenemos toda la escritura y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. It's also interesting that he said tongues shall cease. Y mira que también es interesante que él dijo que las lenguas se acabarán. You know, the Bible teaches there were two purposes for the gift of tongues. Y la Biblia enseña que hay dos propósitos para el don de lenguas. First of all, as a sign of judgment on Israel. En primer lugar, como una señal de juicio en Israel. In the next chapter, En el siguiente capítulo, Paul says, tongues are for a sign, dice Pablo que las lenguas son para señal, not for believers, no para los creyentes, but for unbelievers. sino para los no creyentes, los incrédulos. Joel the prophet told Israel that when they see people speaking in tongues, know that God's judgment has fallen upon you. El profeta Joel le dijo al pueblo de Israel que cuando ellos vieran pueblos hablando en lengua que ellos no entendían era porque el juicio de Dios vendría a And ellos. so tongues were a sign to unbelieving Israel that God's judgment was upon them. Así que las lenguas eran una señal para la Israel incrédula de que el juicio de Dios estaba viniendo sobre ellos. Judgment for rejecting their Messiah. Juicio por rechazar a su Mesías. But we also learn in the New Testament that tongues were a sign of an apostle. Pero también vemos en el Nuevo Testamento que las lenguas eran una señal de un apóstol. God gave them the ability to speak in languages they had not studied, Dios les dio la habilidad de hablar en idiomas que ellos no habían estudiado. as evidence that they were spokesmen for God. Y como evidencia de que ellos eran representantes de Dios. But once the apostles were confirmed Pero una vez que fueron confirmados los apóstoles and the church accepted them as apostles, y la iglesia los aceptó como apóstoles, the gift of tongues was no longer necessary. ya el don de lenguas no era necesario. And so that's why it shall cease. Y esa es la razón por la cual ellas cesarán. And so in verse 8, Paul basically establishes that there are temporary spiritual gifts Así que en el versículo 8 Pablo establece básicamente de que hay unos dones espirituales temporales They have an important function now, que tienen en ese momento una función importante, but in the future, pero que en el futuro they will no longer be needed, ya no se necesitarán más. so they will end. Así que entonces cesarán. When will that be? ¿Y cuándo ocurrirá eso? Well, Paul tells us in the next two verses. Bueno, en los siguientes versículos Pablo nos lo dice. In verse 9, Miren en el versículo 9. he says, For we know in part and we prophesy in part. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Now here he is referring to the gift of knowledge and Bueno, the gift of prophecy. Aquí se está refiriendo al don de la ciencia y al don de la profecía. And he stated truthfully what the condition was at the time he wrote it. Y él lo escribió fielmente cuál era la condición en el momento en que la escribió. When Paul wrote to the Corinthian church, Cuando Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios, perdón, it was correct to say that our knowledge and our prophecy was in part. era correcto decir que nuestro conocimiento o nuestra ciencia y nuestra profecía era en parte. In other words, we don't know everything yet. En otras palabras, todavía no sabemos todas las cosas. For instance, Paul still had to write 2 Corinthians. Por ejemplo, Pablo todavía tenía que escribir Segunda de Corintios. At this point, he had written Galatians already, En este punto, él ya había escrito la carta a los Gálatas, but Romans and Ephesians was still coming. pero
Romanos y Efesios todavía vendrían. They were at least 5 years into the future at Eh, the time he wrote this. Al menos pasarían 5 años más en el momento en el cual escribió esta carta de Primera de Corintios. And so this is a true statement. We know in part and we prophesy in part. Así que es una declaración correcta decir que en parte conocemos y en parte profetizamos. Because they had not received the full revelation Por- of New Testament truth. Porque ellos no habían recibido toda la revelación de la verdad del Nuevo Testamento. But then he explains what's coming in verse 10 Pero miren que él explica luego en el versículo 10 qué es lo que viene. when that which is perfect is come. Dice, cuando venga lo perfecto, And the word perfect here means complete or full grown. y la palabra perfecta aquí significa completo o crecido completamente. It actually refers to a ship that is fully loaded and ready to sail. De hecho, está hablando aquí es de un barco que está lleno, está cargado completamente y está listo para zarpar. So he said that when that which is complete is come, Así que lo que está diciendo es, cuando venga lo que es completo, then that which is in part shall be done away. entonces eso que es en parte, pues cesará. Now, interpreting this as the completion of the canon of the New Testament Ahora, interpretar esto como la completación del canon del Nuevo Testamento makes perfect sense in light of what Paul is saying about knowing in part. tiene perfecto sentido a la luz de lo que Pablo está diciendo de que conocemos en parte. Because Paul is acknowledging when the New Testament is complete, Porque Pablo está reconociendo de que cuando el Nuevo Testamento esté completo, we will no longer know in part, ya no sabremos en parte, but we'll know all the divine revelation at that point. sino que conoceremos toda la revelación divina en ese punto. And so what he is referring to Así- is the coming to maturity of the New Testament canon. Así que a lo que él se está refiriendo aquí es a esa madurez a la que llegaría el canon del Nuevo Testamento. A few of the books had been written by now, Para esta época ya se habían escrito unos cuantos libros del Nuevo Testamento, but most of them were still coming in the future. pero la mayoría de ellos todavía vendrían en el futuro. And that's why he gives us the illustration of verse 11. Y por eso es que nos da la ilustración del versículo 11. When I was a child, I spake as a child, Cuando era niño, hablaba como niño, I understood as a child, I thought as a child, pensaba como niño, juzgaba como niño, but when I became a man, I put away childish things. pero cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. This is an illustration of a child growing up to become a man. Esta es la ilustración de un niño que crece hasta llegar a ser un hombre. A child is childish, Un niño es infantil, but a man is full grown and mature. pero un hombre es bien crecido y maduro. The same is true of the current state of the New Testament. Y lo mismo es verdad para el estado actual del Nuevo Testamento. Since only a few books had been written by the time Paul wrote to the Corinthians, Puesto que unos cuantos libros se habían escrito en el momento en el cual Pablo le escribe a los Corintios, the New Testament was in the child stage of development, el Nuevo Testamento estaba en este estado infantil de desarrollo. but by the time John would complete Revelation, Pero para el tiempo en el cual Juan completaría la revelación, the New Testament would be full grown, mature, and complete. el Nuevo Testamento estaría bien crecido, maduro y completo. And so that's why he said we know in part, Y por eso es que él dice, conocemos en parte. but then we'll know in fullness. Pero en ese entonces conoceremos completamente. And that's the intention of the illustration in verse 12. Y esa es la intención de la ilustración que él da en el versículo 12. He said, "For now we see through a glass darkly, Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, but then face to face." mas entonces veremos cara a cara. Now that illustration has caused much
false interpretation Ahora, esta ilustración ha causado mucha falsa interpretación, because of the phrase face to face. porque allí aparece la expresión cara a cara. What you have to recognize is that Paul is using a Greek idiom. Y lo que tenemos que reconocer aquí es que Pablo está usando una expresión idiomática griega. The phrase face to face La expresión idiomática cara a cara simply means clearly. simplemente significa claramente. Some have interpreted this passage to say that Paul is talking about heaven. Y algunos han interpretado este pasaje queriendo decir de que Pablo está hablando del cielo. And the perfect that is referred to in verse 10, they say, Y que- refers to heaven. Y que a lo perfecto, a lo que se refiere Pablo en el versículo 10, se está refiriendo es al cielo. Now, this is a favorite interpretation of the charismatics. Ahora, esta es la interpretación favorita de los carismáticos. Most of the charismatics interpret it this way because Y la mayoría de los carismáticos lo interpretan de esta manera, es porque they want to continue to give new prophecies, new revelation. porque ellos quieren continuar dando nuevas profecías y nueva revelación. They want to keep speaking in tongues Hey. even today. Ellos quieren seguir hablando en lenguas aún en el día de hoy. And so, if the gifts of prophecy, tongues, and knowledge do not cease until we get to heaven, Así que si los dones de profecía, lenguas y ciencia no van a cesar sino hasta que lleguemos al cielo, then they're still good today. entonces todavía son buenas en el día de hoy. And I can stand up and give a word from the Lord, Y yo me puedo parar y dar una palabra del Señor, a brand new revelation una revelación nuevecita that goes above and beyond Scripture, que va más allá y por encima de la Escritura. but yet has the same authority as Scripture because I'm telling you it's from the Lord. Pero que significa que tiene la misma autoridad de la Escritura porque yo la estoy diciendo en el nombre del Señor. But when Paul used the phrase face to face, Pero cuando Pablo usa aquí la frase o la expresión idiomática cara a cara, he was not saying you will recognize me in heaven when you see my face. él no está diciendo que me reconocerás a mí en el cielo cuando veas mi cara. He was using a Greek idiom to compare the difference between looking through a dark glass Él está usando una expresión idiomática para comparar lo que es mirar a través de un espejo que no se ve claramente and looking through a clear glass. y mirando luego en un espejo donde se ve con claridad. You know, if you're trying to look out the window Si ustedes tratan de mirar por la ventana and the window is dirty, y el vidrio de la ventana está sucio, you have a little trouble seeing what's on the other side. tienes dificultad para mirar lo que está allá afuera. I mean, you can kind of tell what it is, Usted puede más o menos como saber qué hay allá afuera. but it would really help if somebody would bring a cloth and clean the window. Pero sería muy útil si alguien trajera un trapo y limpiara la ventana. And then you could look through the window and see clearly what's on the other side. Entonces pueden mirar a través de la ventana y mirar qué hay allá afuera. So what Paul is saying here is Así- very simple support of what he just said. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es un apoyo muy simple de lo que acaba de decir. He said when we have part of the scriptures, Él dice que cuando tenemos parte de la escritura, which was true at the time he wrote lo this, cual era verdadero en el momento en que él escribió esta carta, we see truth like looking through a dark glass. vemos la verdad como mirando por un espejo oscuro. But when the New Testament is complete, Pero cuando el Nuevo Testamento esté completo, then we'll see truth clearly. entonces veremos la verdad con claridad. That's why he concluded verse 12 saying, I know in part, Por eso es que él concluye el versículo 12 diciendo, en parte conocemos, but then I shall know even also as I am known. pero luego allá pues podré conocer aún como yo fui conocido. In other words, Paul is saying that what we know now is partial, En otras palabras, Pablo está diciendo, lo que sabemos ahora es algo parcial.
But what we will know then is full doctrine, Pero lo que conoceremos allá entonces en el futuro será doctrina completa. and Paul is saying, I will even know Y- everything that I'm writing. Y Pablo está diciendo, aún conoceré todo lo que yo estoy escribiendo. And we have evidence in Scripture that that is exactly what happened. Y tenemos evidencia en la escritura que eso es exactamente lo que ocurrió. The last book that Paul wrote was 2 Timothy. El último libro que Pablo escribió fue Segunda de Timoteo. Shortly after that book, Paul was martyred for the cause of Christ. Y en un corto tiempo después de escribirlo, Pablo fue martirizado por la causa de Cristo. And Paul knew full well that this was his last book. Y Pablo sabía bastante bien que este era su último libro. At the end, he said, I fought the good fight. Y miren que al final del libro dice, he peleado la buena batalla, I've kept the faith. he guardado la fe, I've finished the course. he terminado la carrera And I'm ready to be offered up. y estoy listo para ser ofrecido. He knew the end was near. Él sabía que el fin se acercaba. But it's interesting what he said to Timothy. Pero es interesante lo que él le dice a Timoteo. He told him two things. Le dijo dos cosas. First of all, he said, you fully know my doctrine. Él en primer lugar le dice, Timoteo, sabes completamente mi doctrina, sabes toda mi doctrina. Paul knew he had written everything God was going to have him write. Pablo sabía que él había escrito ya todo lo que Dios quería que él escribiera. And he had encouraged Timothy from the beginning to study these books carefully. Y él le había animado a Timoteo todo el tiempo que estudiara estos libros de manera cuidadosa. And Timothy was faithful to study the Word of God. Y Timoteo fue fiel para estudiar la palabra de Dios, So that at the end of his life, Así- Paul could say to Timothy, para que al final de su vida Pablo pudiera decirle a Timoteo, you have fully known my doctrine. sabes completamente mi doctrina. And then he told Timothy, Y luego le dijo a Timoteo, teach these things. enseña estas cosas, Remember from whom you have learned them. Recuerda de quién has aprendido. Paul was known even as he was known. Pablo fue conocido aún como fue conocido. And so the passage holds together perfectly with Así- the interpretation Así que este pasaje se ajusta perfectamente a la interpretación that the perfect is the completed canon. de que lo perfecto es el canon completo. This is how the early church understood the writing, Así fue como la iglesia primitiva entendió este escrito. and it's still the majority opinion today, Y todavía es la opinión mayoritaria en el día de hoy. but there are many today who have veered off into other interpretations. Pero hay muchos en el día de hoy que se han desviado a otras interpretaciones. One very prominent church leader today interprets the perfect as eternity. Un líder de iglesia muy conocido hoy interpreta lo perfecto aquí como si fuera la eternidad. And he's trying to make the application that we won't know everything until eternity. Y él está tratando de hacer la aplicación de que nosotros conoceremos todo solamente en la eternidad. But if you look at the context of the passage, Paul is not talking about eternity. Pero si ustedes miran al contexto de este pasaje, Pablo no está hablando de eternidad. He's talking about a problem that existed in the Corinthian church at that time. Él está hablando de un problema que existía en la iglesia de los Corintios en ese momento. And he was trying to help them to see that these gifts that they were coveting and fighting over Y él estaba tratando de hacer que vieran de que esos dones que ellos estaban codiciando y por los cuales estaban peleando, were all temporary. todos ellos eran temporales. Well, if you interpret Paul's words to mean they're temporary until we get to eternity, Pero si ustedes interpretan las palabras de Pablo como queriendo decir son temporales hasta que lleguemos a la eternidad, that doesn't sound very temporary. eso no suena muy temporal. That sounds a lot closer to permanent. Eso suena más cercano a
permanentes. And so this is how I believe we can make our conclusion that the canon is closed, Así es como yo les muestro a ustedes lo que yo creo de cómo es que se cerró el canon. because Paul is acknowledging in verse 10 Por- porque Pablo está reconociendo en el versículo 10 that there is coming a day de que vendrá un día when the canon will be complete. donde el canon será completado. And that day came Y llegó ese día, about the year 95, más o menos en el año 95, which would be about 40 years after Paul wrote these words. que es más o menos unos 40 años después de que Pablo escribe estas palabras. And at that time, Y en ese momento there is much evidence in the writings of the church leaders hay mucha evidencia en los escritos de los líderes de la iglesia that they no longer relied on prophecy for divine revelation. de que ellos ya no confiaban en la profecía como revelación divina. They no longer relied on the gift of knowledge to teach them the scriptures. Ellos ya no confiaban más en el don de la ciencia para enseñar las escrituras. And there is no evidence that the gift of tongues extended beyond the first century. Y no hay evidencia de que el don de lengua se extendió más allá del primer siglo. And so what Paul wrote is exactly what happened. Y así que lo que Pablo escribió fue exactamente lo que Pablo dijo que ocurriría. When the New Testament became complete, Cuando llegó a completarse el Nuevo Testamento, these temporary gifts ended. estos dones temporales terminaron.